Hola querido amigo, que Dios te bendiga. Es un placer para mí volver a encontrarme contigo y por este medio seguir compartiendo alguna de las hermosas enseñanzas de la Biblia. Quiero invitarte a que vayas conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 19 del Evangelio de Juan. El versículo 30 de este Evangelio narra el momento final y las palabras finales de Jesús cuando él estaba colgado en la cruz. Dice el verso 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significaron estas palabras de Jesús en la cruz? ¿Qué significó esta expresión, consumado es? Para eso tenemos que ir un poco más atrás a algunas cosas que ya hemos pensado, de las cuales ya hemos hablado, que tienen que ver con el plan salvador de Dios para la humanidad. Recordarás que en algún momento hablamos de que el pecado entró como un intruso en el mundo que Dios creó. La rebelión de Lucifer en el cielo y la tercera parte de los ángeles que lo siguió en su rebelión trajo dolor, sufrimiento, tristeza no solo al cielo, sino a todo el universo. Luego el pecado se trasladó a la tierra. Y la hermosa historia de Génesis 1 y 2 de la creación, donde Dios había hecho todo bueno y bueno en gran manera, se transformó a partir del capítulo 3 en la triste historia del dolor, la muerte, el sufrimiento, el pecado con todas sus consecuencias. Dijimos también que Dios, aunque no ordenó que el pecado existiera, aunque no fue el autor del pecado, sí previó la solución al dilema del pecado. Y sabiendo Dios la posibilidad de que seres creados libres incurrieran en transgresión, tenía un plan de contingencia. Y hemos hablado de ese plan, el plan de salvación, un plan eterno, que estaba en el propósito eterno de Dios. Como leímos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, Jesús vino a deshacer las obras del diablo, a revertir, a anular, a eliminar, a acabar finalmente con todo lo que Satanás había causado con su rebelión. Para eso era indispensable que él triunfara donde el hombre había fracasado. En este punto hay que recordar que cuando Dios creó al ser humano, lo creó con la posibilidad de ser perfecto, de ser bueno y bueno en gran manera. Adán podía obedecer perfectamente la voluntad de Dios. Así que Jesús vino a mostrar que era posible ser fiel a Dios. Ahora, hay algo que nosotros no hemos hablado todavía, aunque hemos hablado de la encarnación de Jesús. Cuando Cristo tomó la naturaleza humana de Jesús era inferior a la de Adán. ¿En qué sentido? Que Jesús tenía en su carne las consecuencias de miles de años de pecado. Cuando Adán fue creado no estaba sujeto a la posibilidad de enfermarse, no estaba sujeto al sufrimiento, no estaba sujeto al dolor. Pero cuando Jesús vino, ya hacían miles de años que la naturaleza humana había afectado a los seres humanos. Así que aunque Jesús no cometió nunca pecado, aunque Jesús nunca tuvo una naturaleza moral corrompida, vino físicamente, biológicamente en inferioridad de condiciones que Adán. Por lo tanto, Jesús triunfó en inferioridad de condiciones, no solo físicas, sino también en el contexto. Adán vivía en un contexto donde todo era bueno. Sin embargo, Jesús vivió en un contexto donde el pecado ya había dañado y casi borrado la imagen y semejanza de Dios en el ser humano. De hecho, la imagen misma de los demonios se veía en algunas personas. Si tú lees el Nuevo Testamento, te sorprenderás de ver cuántas veces aparecen personas poseídas por los demonios. Es como que podríamos decir que el diablo campaba a sus anchas en el mundo hasta la venida de Jesús. Cuando vino Jesús,
Él vivió una vida de perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Los años de vida de Jesús aquí en la tierra fueron impecables. Fue tentado en todo, como hemos leído en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, pero nunca pecó. Él pudo decir: viene el príncipe de este mundo y él nada puede encontrar en mí, porque él fue fiel. Él mismo dijo: he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué Jesús desarrolló esa vida perfecta? ¿Por qué Jesús vivió una vida impecable? En primer lugar, porque necesitábamos que Él pudiera acreditarnos esa vida a nosotros. Que nosotros fuéramos salvados por su vida, por esa vida impecable. Todavía estamos hablando de la justificación y del poder de la imputación. Luego hablaremos de la santificación y cómo se logra eso. Cuando Jesús en la cruz dijo: consumado es, estaba diciendo que el plan de Dios se había consumado. El proyecto salvador de Dios para el hombre se había consumado, se había completado. ¿En qué sentido? En que Él, como ofrenda y como víctima, había logrado el propósito. Había desarrollado una vida impecable. Había triunfado donde Adán había fracasado. Había triunfado aún en inferioridad de condiciones que Adán. Había derrotado al enemigo de Dios en toda tentación. Y a favor del hombre había triunfado, había vencido y había vivido una vida perfecta. Y había entregado esa vida perfecta, esa vida inmaculada, a favor del ser humano en la cruz del Calvario. Cuando Cristo dijo en la cruz: consumado es, está diciendo que la obra redentora ya era completa, que la obra salvadora ya se había completado, que no hacía más falta expiación por el pecado, porque el pecado estaba siendo expiado en la cruz. El pecado estaba recibiendo el castigo que merecía en la cruz. Como ya dijimos en otra oportunidad, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Jesús dijo: consumado es, estaba diciendo que tú y yo no necesitamos otra cosa que su vida y la entrega de esa vida hasta la muerte para salvarnos. Por eso Pablo podrá decir en Colosenses capítulo 2, versículo 8, que estamos completos en Cristo, que no necesitamos otra cosa más que Jesús. Así que el consumado es de Jesús en la cruz significa que el plan redentor de Dios se había completado, se había consumado. En cuanto a la expiación, a la ofrenda se refiere, a favor del pecador. El tipo se había encontrado con el antitipo, la sombra con la realidad, la profecía con el cumplimiento. Y la salvación del ser humano a partir de ese momento estaba asegurada. A partir de ese momento los seres humanos podían ir al trono de la gracia libremente y encontrar ayuda y encontrar socorro. Y por la fe ser reconocidos como hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, dice que los que creen son hechos hijos de Dios. Y también la Biblia nos dice en Romanos capítulo 4 que los que creen son contados como justos. Cuando escribe Pablo su carta a los Romanos en el capítulo 4, dice lo siguiente, versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando Jesús dijo consumado es, lo dijo para mostrar que su vida perfecta ya podía ser acreditada al pecador. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, que es nuestro sustituto, en su vida y en su muerte, su vida inmaculada nos es contada, nos es acreditada, es puesta a nuestra cuenta.
Toda la vida perfecta de Jesús nos es imputada. Ese es el término teológico que se utiliza para hablar de que se pone a nuestro favor toda esa vida perfecta de Jesús. Todo lo que Él logró por nosotros. Y hay un poder real en esta imputación, en esta acreditación de la vida perfecta de Jesús. Esto es real. Es tan real que nuestra posición a los ojos de Dios cambia completamente. Al punto que de ser hijos de ira o hijos de nuestro padre el diablo, como le dijo Jesús a los escribas y a los fariseos, como dice Juan 1:12, pasamos a ser hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de todas las promesas de Dios para sus hijos. Así que hay un poder real y auténtico en la imputación. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando nosotros reconocemos que en la cruz fue consumado el plan de salvación a favor nuestro, y la ofrenda, la víctima ya fue entregada, ya se produjo la expiación a favor nuestro, y cuando aceptamos a Jesús como nuestro sustituto y garante, se nos acredita, se nos imputa la perfección de Jesús. Y eso permite que Dios nos libre de culpa, de condenación y nos declare perdonados y salvados. La imputación es real. Y a partir de ese momento somos hijos de Dios. Somos nuevas criaturas para vivir la vida plena del Espíritu. Que Dios te bendiga. Mira la cruz. Tu salvación fue consumada en Jesús. Bendiciones.